Dios bendiga a todos los que me escuchan, a todos los que en este momento entramos en contacto aquí por Radio Paz, nuestra emisora en la Arquidiócesis de Miami. Les saluda con mucho cariño el Padre Fernando Orejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción y al servicio también de los hijos de la Madre de Dios, una espiritualidad laical que se encarga también de crecer en la formación de los cristianos. Al servicio de esta parroquia de San Bonifacio en Pembroke Pines, aquí estamos transmitiendo con mucho deseo de llegar a sus casas y a sus vidas, especialmente crear este ambiente, este momento de encuentro en el que le damos un espacio a Dios para que Él nos instruya, para que Él crezca en nosotros y para que nos vaya formando y nos vaya ayudando a comprender los designios suyos con todos los seres humanos. Queridos hermanos y hermanas, estamos en preparación de nuestro próximo fin de semana, pero acaba de pasar el Hijo Pródigo. Qué hermosa lectura del Hijo Pródigo, qué maravilla, qué bendición, qué sentimientos tan hermosos deja en nosotros esta palabra tan fresca, tan bella del Hijo Pródigo. No tuve la posibilidad del programa porque estábamos transmitiendo al Santo Padre, el Papa Francisco, el día lunes precisamente, y por eso no lo hicimos, pero no los quiero dejar en el aire sin una palabrita del Hijo Pródigo. Es importante, claro, obviamente, pensar en que este es el lenguaje de Dios. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Las puertas del amor y de la misericordia siempre están abiertas para el que le buscan. Dios comprende al ser humano, Dios comprende los procesos del ser humano. Dios comprende ese ser humano que tiene que pasar por esas etapas de la vida, por la niñez, por la infancia, por la preadolescencia, por la adolescencia, hasta llegar a la madurez. Y Dios comprende que en ciertas etapas de la vida a veces tomamos decisiones acaloradas, emocionadas, que tal vez no son las mejores, pero que en un momento determinado ellas van siendo parte de nuestra formación. Por eso es importante, todos tenemos que en la vida aprender a tomar decisiones, aprender a optar. Lo malo es que cuando esas decisiones afectan toda la vida y afectan a otros también. Entonces, es el sentido de constituir un hogar joven, estudiar una carrera, cambiarse de una ciudad y hacer muchas otras cosas de carácter trascendental que van a afectar definitivamente nuestra vida. Por eso es muy importante el hecho de mi toma de decisiones. En el caso del joven rico, le pidió la herencia a su papá y se trasladó a otro lugar. Y en ese otro lugar, lamentablemente, encontró condiciones que le llevaron a la perdición. Por eso es importante saber qué vas a hacer con tu vida y dónde la proyectas, hacia dónde vas. Mire que la palabra es profundamente sabia cuando nos ayuda a reflexionar sobre el contexto de la decisión humana. ¿Hacia dónde está orientada la decisión humana? Hacia mi bienestar. ¿Está bien calculada? ¿Está bien orada? ¿Está bien trabajado? Simplemente es un arrebato mío. Páseme lo que me corresponde y yo me voy. La consecuencia en el caso del joven rico fue que perdió absolutamente todo. Y lamentablemente pasó hambre. Y en medio de esa hambre llegó un momento en el que deseaba comerse incluso la comida de los cerdos. Llegó a un grado absolutamente de humillación para sí mismo. Ese grado de dolor consigo mismo, con su propia realidad, sus propias decisiones, de esas deficiencias humanas de no saber ver, no saber programar, no saber proyectar mi vida, no saber orientarla y tomo decisiones malas, muy malas. Es la historia también de esta historia que nos revela precisamente el llamado a saber definir mi vida, a saber orientar mi vida, saber para dónde voy, saber lo que quiero, saber lo que busco y saber lo que hago. Esto es muy importante para nosotros considerarlo. Ahora, ¿qué es lo bello de esto? Todo el proceso de cómo las circunstancias difíciles nos hacen pensar, nos hacen valorar, nos hacen una vez más incluso redescubrir lo bueno, lo grande, lo valioso, aquello que hemos despreciado de una manera infantil muchas veces, valorar aquello que hemos considerado relativo y comenzar a darle la importancia de vida.
Hay gente que no le da importancia, por ejemplo, a la salud, no le da importancia a tener una familia, no le da la importancia a tener unas condiciones favorables y se van a luquear, a buscar cosas a veces intrépidamente, temerariamente, a buscar situaciones e improvisar la vida. Esto, queridos hermanos, puede ser bastante fuerte. Pero el hecho es que lo asumamos, o sea, asumamos lo que hagamos, no le echemos la culpa a nadie. Este joven del Evangelio no tenía a quien echarle la culpa porque se quedó solo en condiciones deplorables y pensó, entró en su interior y pensó, reaccionó, retomó su vida, hizo una relectura. Ese es el proceso de conversión, de cambio. Qué bueno que hagamos la relectura de mi vida. ¿Por qué estoy viviendo mal? ¿Por qué ya no estoy cansado de vivir mal? Esto no es justo conmigo mismo. No puedo vivir mal. Oiga, importantísimo. Cánsese de vivir mal. Cánsese. Es decir, ya llega un momento en que ya decida, dejemos tanta inmadurez, dejemos tanta tontada, dejemos tanta cosa, tantas decisiones desacertadas y comencemos a actuar coherentemente. Es que este es el sentido de la aplicación de la palabra a la vida. Lo bello de la palabra de Dios es que tiene un profundo mensaje para la vida. Eso es lo más importante. No nos podemos quedar solamente en la reflexión o en la meditación de pronto teológica. Es bella la reflexión teológica, pero mucho más hermosa cuando se aplica a la vida, toca la vida y la transforma. Entonces, qué importante que nosotros podamos hacer este ejercicio, esta metanoia, este cambio de mentalidad, esta transformación de nuestro ser, en la cual nosotros comencemos a ser un poquito más conscientes. Llegar a esa realidad de conciencia humana a veces se requieren duros golpes. Por eso dicen, la vida buena cansa y la mala amansa. Entonces, qué bueno que nos amansen las circunstancias y nos enseñen a reaccionar a tiempo. Muy bien, volvió el hijo pródigo y encontró un padre misericordioso. Oiga, a mí me impresiona y no quisiera quedarme con esto, queridos hermanos y hermanas, porque yo creo que este evangelio hay que darle mucha resonancia en nuestra vida. Y partiendo de hoy, un día tan especial, tú que vas pensando en el camino, piensa en esto. Yo quiero que pienses en este itinerario. Hay alguien que te espera. Hay alguien que aguarda por ti. En el caso del evangelio fue el padre, el papá que salía todos los días a mirar, ¿será que ya regresa? Hay alguien que clama tu regreso, tu cordura, tu regreso a la sensatez, tu regreso a la conciencia, tu regreso a la claridad. ¿Cuánta gente hay clamando que mi esposo reaccione y deje de tontear? Que vuelva a su hogar, que vuelva a su familia, que mi papito, mi papá, ¿por qué se fue? Preguntan los niños, mamá, ¿por qué se fue mi papá? ¿Cómo explicarle a un hijo por qué se fue a tontear, a perder el tiempo? Y esos hijos claman, ¿cuándo volverá mi papá? Y se asoman todos los días a la ventana y miran por las rendijas y preguntan, y cuando llegan del colegio dicen, no ha llegado mi papá, no ha llegado mi padre. También una madre, esa madre que espera que la llame, mira el teléfono, pregunta, ¿y mi hijo no me ha llamado? ¿No ha vuelto? Ese papá también que con nostalgia y con dolor siente la ausencia de su hija, de su hijo, que resentida o lleno de motivos le ha abandonado. Siempre hay alguien que espera por mí. Y ese episodio hermoso del Evangelio nos dice cómo esa persona va corriendo. Ese papá, esa mamá, ese padre misericordioso, corre a lanzarse en los brazos, a abrazarlo, a besarlo, a cogerlo, a darle todo su amor, a superar la lógica humana, a superar el raciocinio humano y solamente amar, solamente decirte bienvenido. Hermoso. Bienvenido a casa, bienvenido a mi corazón, bienvenido a nuestra vida. Estabas muerto y has vuelto a la vida. Estabas muerto estabas equivocado, estabas mal. Oye, es una combinación muy hermosa esto de estabas muerto y ahora has vuelto a la vida. Es que es una situación de muerte, el error, la ignorancia, la confusión, la terquedad, el capricho. Es una realidad de muerte. Estabas muerto y has vuelto a vivir. Estabas perdido, claro, te habías perdido, confundida, escuchando falsas voces. Y te hemos encontrado, hagamos fiesta. Hermoso. Eso de la fiesta es bellísimo. Es una lección maravillosa, insuperable de un amor que desborda. Y finalmente la dramática reacción del hermano mayor, que obviamente no considera que se pueda merecer
alguien que ha pasado por un momento tan malo no se merece nada. Es decir, el que se cierra absolutamente, le importa más el pecado que el pecador. Le importa más la torpeza, el error, que rescatar al otro. Es la inversión de un valor supremo, el valor del ser humano. El valor de esa persona vale más que su fragilidad, que su torpeza, que su mal genio, que sus malas actitudes, Vale muchísimo más, vale muchísimo más. Y qué bueno que nosotros pensáramos en este sentido. Esa pelea que tenemos casada con alguien, esa persona vale más. Ojalá vuelva, vale muchísimo más. Y ojalá vuelva a la casa. Porque lo más importante es recuperarla y que esa persona tiene la oportunidad de dejar de ser. Ese es el sentido de la conversión o corrección. Yo creo que todos nos hemos equivocado en la vida y todos tenemos derecho a una oportunidad o muchas oportunidades para cambiar. Cada quien en relación proporcional a su debilidad. Bueno, muy bien. Esa es la palabrita que les dejo en torno al Evangelio del domingo. Hoy quiero comenzar a preparar el próximo domingo. Coincidirá con el 22 de septiembre y será el 25º domingo del tiempo ordinario. Ese evangelio nos va a comenzar a llevar a una reflexión un poco más sociológica, un poco más humana. No dista de esta realidad, pero sí es un poco más sociológica, un poco más en dimensión de relación, porque nos está obligando a pensar en este tipo de relaciones humanas. Un verdadero cristiano tiene relaciones en las que se refleja lo justo, lo bueno, lo equitativo que es una persona honesta, una persona justa, una persona que ama, no hace cosas con las cuales pueda actuar de tal manera que le robe el derecho al otro, el derecho a su bienestar, el derecho a su compensación. Es decir, el Evangelio no concibe, no acepta, y el cristianismo no acepta que hayan esquemas opresores, esquemas de explotación, esquemas de injusticia en los cuales una persona, valida de su posición, muchas veces le cierre las puertas al que está sufriendo por su carencia económica, por sus limitaciones de recursos o de posibilidades, le trate mal y al contrario se aprovecha de él. Póngale cuidado a esta expresión que vamos a tomar del libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Dice así: escuchen esto, lo que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Yo quiero que hagamos un alto ahí. Esto corresponde a esa persona ambiciosa, a esa persona que no busca el bien de los demás, sino que busca su propio bien, a esa persona que en su trabajo y en todo no tiene consideración ni del tiempo, ni de descanso, ni en el tiempo de la persona de recreación, ni de su familia, ni del espacio personal. Esa persona que no tiene la consideración de que ese ser humano necesita unas condiciones dignas, unas condiciones favorables. Es decir, es la reflexión a todos aquellos que de alguna manera están valiéndose. Busquemos gente pobre a la cual podamos explotar. Busquemos ilegales. Muchas veces dicen personas, y disculpe, no quiero herir a nadie con esta reflexión, pero es cierto. ¿Cuántas veces hay personas que buscan personas ilegales para no pagar lo justo, sino para pagar por debajo, absolutamente por debajo? A eso se le llama explotación. Simplemente para evadir, porque en esas condiciones yo me veo favorecido de no reconocerle a una persona lo que se merece por su trabajo. El Evangelio pone en evidencia eso como una relación de injusticia. Y miren, esto lo vienen reflexionando también los obispos de Estados Unidos en la conferencia episcopal y en muchas regiones de Estados Unidos, haciendo la reflexión de los pobres, de cómo los pobres no son solamente aquellos que carecen de bienes, sino aquellos que carecen de circunstancias favorables para tener un estatus legal. Entonces, esto no es política, estoy hablando de la defensa del ser humano, estoy hablando de la defensa de las condiciones humanas, porque el ser humano no sufre simplemente porque tiene una tristeza, porque dicen los curas dedíquense a hablar de Dios. Oiga, los curas tienen que hablar del ser humano, porque el ser humano es la gloria de Dios, dice San Ireneo.
Y tenemos que tener en cuenta claramente que Dios se hizo hombre para dignificar al hombre, para elevar toda esa realidad del hombre, opacada por el pecado, una vez más a su grandeza de hijo de Dios. Entonces, estamos luchando por ese ser humano que necesita condiciones favorables. Y dice, préstele atención, disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Por eso, todas las acciones injustas claman la ira de Dios. Es decir, nunca podemos aprovecharnos de la circunstancia de nadie. La señora que nos limpia la casa, el señor que nos ayuda con el trabajo en algún lugar. Debemos tener cuidado. Dice los obispos, por ejemplo, católicos de Indiana, dice, de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Estas palabras también son del Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Precisamente encontramos esa preocupación de los más desfavorecidos, porque ellos de alguna manera nos recuerdan ese paso humilde de nuestro Señor, nos recuerdan esas circunstancias humildes de nuestro Señor que también se quiso hacer indefenso, igual que nosotros, para compartir la indefensión de los hombres. Estamos llamados, queridos hermanos, a la solidaridad, nunca a la explotación. Un verdadero cristiano nunca explota, siempre ayuda, siempre favorece. Al contrario, siempre responde con una actitud dignificante al otro, haciéndole sentir esa mano bondadosa, fraterna que nos iguala. Dicen los obispos también. Había un hombre rico que vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa tenía un mendigo, haciendo alusión a Lucas 16, 19, 21. Lázaro, el cual hasta los perros le lamían las llagas. Muchas veces permanecemos indiferentes ante personas muy cercanas, muy próximas a nosotros. Sabemos que tal familia está aguantando hambre, sabemos que tal persona está pasando muchos trabajos, no le alcanza, tiene 3 trabajos y no le alcanza, ni duerme, no descansa, está fatigándose totalmente. Este es un tiempo de solidaridad, queridos hermanos, solidaridad en el amor, para ayudar a crear condiciones. Oremos los unos por los otros, pidámosle a San José, que es la novena más bella, precisamente para que se creen ambientes de solidaridad. Si alguno de ustedes tiene una injerencia laboral, es capaz de producir trabajo, es una persona que tiene la capacidad para ayudar a los que están pasando malos momentos, esos son los marginados y excluidos, dice el Papa. El anuncio del Evangelio debe provocar consecuencias buenas, sociales, favorables, transformar la vida de los más desfavorecidos y ayudarlos precisamente a reintegrarse, a sentirse en una sociedad con plena participación. Cada uno de nosotros está llamado a trabajar por la transformación de la sociedad, a transformar el ambiente, a transformar la cultura, salir de una cultura egoísta, de una cultura que busca solamente el interés personal y entrar en una cultura de la fraternidad en la que yo comparto lo poco que tengo, de lo poco que tengo te doy. Es la expresión del apóstol, lo que tengo te doy, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, te comparto mis bienes, te comparto mi ayuda, mi salud, mi compañía, mi fraternidad. Es decir, estamos llamados, queridos hermanos, a ser solidariamente los unos de los otros una mano amiga que se extiende en las horas de prueba. Vamos a escuchar un tema musical para los que están en Radio Paz y los que nos siguen en las redes. Ya regresamos con un nuevo segmento de nuestro programa Encuentro con Jesús.